esencial del espíritu del legislador que quiso y que quiere transformar este modelo. Recordemos que tenemos contados meses antes de que inicie el próximo proceso electoral federal para llevar a cabo cualquier reforma. En lo general, el desarrollo institucional del IFE ha sido el apropiado para una organización compleja que se transforma en respuesta de las necesidades y retos del entorno social e institucional del cual forma parte. En esta perspectiva, el IFE debe profundizar y consolidar su evolución en su estructura orgánica y funcional para cumplir con mayor eficacia y eficiencia la función específica que le asigna la Constitución y saber la función estatal electoral. Sin embargo, el legislador, frente a estas últimas reformas, también llamadas de la tercera generación, tiene un gran reto, que venga a decidir el futuro del modelo de justicia electoral en México, que corresponda a la exigencia de la época y que le dé sentido y nivel a esta alta encomienda que nos hemos dado en el eslabón generacional en que se puede optar. Uno, dar un gran salto hacia el rediseño del modelo integral, de la estructura, ya sea de la estructura integral del IFE, el rediseño y límites de las facultades del tribunal, rediseño de las facultades que ya concurren en todos los órganos del Poder Judicial Federal, y así pasar a una siguiente generación de reformas, o bien, ¿verdad?, caminar con pasos firmes hacia adelante, pero dentro de esta misma tercera generación de reformas que deje claro las diferencias básicas o elementos que nos permita seguir navegando en este oleaje sancionador electoral. Espero que este titánico compromiso que enfrentamos todos los involucrados no sucumba en el intento y podamos seguir marchando en el camino para sanear, sea poco a poco o bien de tajo, todos los vicios que afectan un proceso electoral y manchan o laceran la democracia de nuestro país. Por mi parte es todo, agradezco igualmente la oportunidad que se me ha dado para intervenir. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Elizondo, ya a continuación, si alguno de los integrantes del panel quisiera hacer uso de la palabra para finalizar. Doctor Pedro Salazar. Telegráficamente, nada más, me voy a referir a algunos de los comentarios del consejero Figueroa y muy puntualmente a algunas de las observaciones del consejero Marco Gómez. Yo creo que más atribuciones no necesariamente es más fortaleza. El problema no es el número de asuntos que llegan al Consejo General del IFE con relación al número de asuntos que resuelven los consejos distritales. Creo que el problema principal es la materia de los asuntos principales que llegan al Consejo General del IFE, sobre todo en radio y televisión. Se pregunta el consejero Figueroa, ¿el IFE debe de ser un poder? Bueno, mi posición es que no. Yo creo que a veces olvidamos la misión primigenia, original, la que explica y justifica la existencia del Instituto Federal Electoral y que está plasmada en el artículo 41 constitucional. Cito de memoria, puedo equivocar, pero dice: la función estatal de organizar las elecciones federales estará a cargo de un organismo público autónomo con personalidad y patrimonio propios, denominado Instituto Federal Electoral, etcétera, etcétera. En el desempeño de dicha función estatal serán principios rectores, la imparcialidad, la objetividad, la independencia, etcétera. Esa es la función sustantiva. Esas elecciones deben de ser limpias, transparentes, equitativas, confiables, sí, todos esos son adjetivos de la función sustantiva. Esa es la función del Instituto Federal Electoral y, como nos recordó el 2012, sigue siendo una función que tiene que desempeñarse, el 2006, que debe de desempeñarse, sobre todo de cara al 2012, con mucho cuidado. No es una propuesta del todo innovadora, no sé si es ocurrente, pero no innovadora. Recordemos, consejero, que en el esquema, cuando existía el Tribunal Federal Electoral, cuando menos 94-96, existía un esquema muy parecido a uno de los dos esquemas que yo propongo. Instituto Federal Electoral hacía la labor de instrucción, Tribunal Electoral imponía sanciones. En 1996 no se optó por esa vía, entre otras razones porque solo funcionaba de manera permanente la Sala Superior del Tribunal. Hoy, en 2007, cambió el funcionamiento del tribunal y tenemos a las salas regionales también funcionando de manera permanente. Me parece que ese es un dato que vale la pena tomar en cuenta en la reflexión. Se pregunta usted, ¿y los partidos políticos en dónde van a expresar sus opiniones, sus inconformidades, etcétera? En este esquema,
lo seguirán haciendo obviamente a través de sus grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, a través de los medios que tienen para difundir sus posiciones, pero además en el propio Consejo General del IFE, porque mi propuesta no supone ni desaparecer ni conculcar al Instituto Federal Electoral sus funciones principales. El punto es que la transparencia y la publicidad de las decisiones del IFE vale exactamente igual para el Tribunal Electoral, que incluso sus sesiones se transmiten de manera televisada. Y sirve no para que los ciudadanos veamos los argumentos de los partidos, que están plasmados en sus recursos, en sus quejas, sino sobre todo para que los ciudadanos podamos ver las argumentaciones y las votaciones en casos delicados como son los medios de comunicación, como es el caso de las relaciones entre los partidos políticos, o casos como el de la sanción que se pretendía imponer al presidente Calderón y que usted trajo como ejemplo. Bueno, es para que los ciudadanos veamos cómo argumentan y cómo votan quienes son las autoridades, consejeros electorales, magistrados electorales. Y esa publicidad, esa transparencia está garantizada también en el circuito jurisdiccional. Muchas gracias, doctor Salazar. La doctora Ana Laura Magaloni tiene el uso de la palabra. Muy rápidamente, es posible que sea una propuesta equivocada. Es posible que quienes estén adentro del Consejo vean cosas que desde afuera no se ven. Pero desde afuera se ve la necesidad de llegar al 2012 con un IFE que genere confianza, que no esté extraordinariamente desgastado en los pleitos que se avecinan. Los números que daba el consejero Figueroa, se ve que las contiendas electorales en México no solamente son más competidas, sino más contenciosas. Y eso no va a ir bajando. O sea, ¿cómo podemos garantizar que el IFE llegue sólido, confiable, tal y tal, si va a estar en medio del torbellino en la medida en que tenga que estar resolviendo los asuntos que tengan que ver con radio y televisión? Se pinta que eso va a ser extraordinariamente complejo en términos políticos, que lo va a debilitar para otras contiendas que tiene que dar, para otros puntos que sí es importante que haga y que solo el IFE puede hacer. Entonces es posible que veamos que el asunto, pero lo que a mí me preocupa es cómo llega el IFE al 2012, dado lo que ya pasó en el 2006. Y dado que no parece que el contexto electoral del país vaya a cambiar el escenario de un país muy dividido en términos políticos y muy litigioso en muchos temas, con una legislación todavía no acabada de asentar en temas de acceso a radio y televisión por parte de los partidos. Entonces, la preocupación no viene tanto por números sino creo que lo que está en el corazón de los procedimientos especiales sancionadores es el tema de qué IFE puede garantizar mejor la elección del 2012 en el contexto actual y viniendo del 2006, con la experiencia del 2006. Creo que esa debe ser la pregunta que tendríamos que reflexionar en forma colectiva. Gracias. Marco, ¿quién? El consejero Alfredo Figueroa, por favor. Gracias, Agustín. Bueno, yo creo que nos vamos a ir a comer para seguir peleándonos en la comida y ahí acabaremos la discusión. Yo tengo absolutamente claro y quiero decir dos cosas. La primera es, tengo absolutamente clara la convicción de Pedro y la convicción de Ana Laura respecto de su preocupación por el IFE como una institución a la que aprecian y quieren, y por una preocupación democrática en relación a cómo darnos una mejor solución frente a este tema y frente a esta realidad. Eso lo quiero dejar absolutamente de manifiesto en relación a las expresiones que aquí se han puesto. Desde luego no estamos de acuerdo en la fórmula, y no estamos de acuerdo por un